Y esta sería la segunda parte ya de nuestro estudio. Y hemos visto que el libro de Daniel es un libro maravilloso. Es un libro que contiene 8 temas doctrinales: la soberanía de Dios, la rebelión y arrogancia del ser humano, las profecías, el surgimiento del anticristo, las resurrecciones, el tiempo final. Bueno, es maravilloso el libro de Daniel. Y es un libro que además nos enseña claramente lecciones de determinación. Recordemos algo: santos de Dios. No tiene alguien que hacernos santos para llamarnos santos. Eso está claro. Somos santos en el momento que recibimos a Cristo. Y santo no significa que seamos buenos. Cuando alguien dice que es santito, ¿verdad? No es que sea nada bueno. Santos es apartados para servir a Dios. Cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, y en ese momento, el hecho de que el Espíritu Santo ha entrado a tu vida y a mi vida, en ese momento somos diferentes a las demás personas. No en que seamos mejores, sino en que Dios ha entrado a escoger nuestro cuerpo para morar dentro de nosotros. Esa es la definición de la santidad bíblicamente. No tiene alguien que canonizarme o decirme tú eres santo porque hiciste un milagro, porque la santidad la da Dios a través de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, Dios ha hecho su parte y Dios nos dice que hay nuestra parte. Cuando Dios llamó a Adán y le dijo en Génesis capítulo 2, ponle nombre a todos los animales, Dios pudo haber dicho, mire, este es jirafa, este es hipopótamo, este es elefante, este mandril no se parece a ti, Adán, ¿verdad? Es mandril. Este es fulano, tal animal. Dios lo pudo haber hecho. Pero ¿por qué le dijo que Adán nombrara a los animales? Porque Dios nos ha nombrado, no podríamos decir socios, sino que colaboremos con Él. Él soberanamente ha escogido que nosotros podamos estar involucrados en su creación, en darle nombre a los animales, en tomar una decisión nosotros, no nosotros, como dice mucha gente, Señor, te pido que me quites lo carnal. Dios nunca va a hacer lo que es tu responsabilidad. Entendamos esto. Dios nunca va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, cuando Dios dice, cuando yo vea que tú amas a tu esposa, cuando yo vea que le das buen ejemplo a tus hijos, cuando yo vea que a ti te interesa el reino de Dios con lo que tú aportas al reino de Dios, cuando yo vea en ti tomar el primer paso, yo te respaldo. Yo hago mi parte, dice Dios. Pero Dios nunca va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces, cuando nosotros determinamos, me determino como joven no contaminarme ni con las drogas, o propongo en mi corazón, Señor, ayúdame, soy muy débil, no quiero tener ojos más que para mi esposa, determino que ya con este muchacho no voy a salir porque lo único que quiere él es tocar mi cuerpo. Cuando hacemos determinaciones en nuestra vida, Dios nos respalda con su poder. Ya no quiero fumar estos cochinos, tabaco entubado, ¿verdad? Que me está afectando toda mi vida. Ahí está, no quiero ya, Señor. No tengo el poder, pero los tiro. Cuando Dios ve que tiras el tabaco y tiras esas drogas, viene su poder para respaldar la decisión que hemos tomado. Esto es importante porque mucha gente cree que es muy difícil ser cristiano en el siglo XXI. Hoy estamos rodeados de tentaciones, pornografía en la televisión, telenovelas, cines, películas, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos ofrece un ejemplo en Daniel. Muchacho que entre los 14 y 17 años más o menos de edad fue deportado de Jerusalén a Babilonia, el imperio más poderoso que ha existido en la historia, que hasta el grado de que los jardines colgantes de Babilonia fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo. Entonces vamos a ver ahora en esta segunda parte del estudio del libro de Daniel de qué forma este muchacho nos da un ejemplo de determinación, de disciplina. Si no tienes disciplina, nunca alcanzas nada en la vida. Seas doctor, licenciado, plomero, carpintero, chofer, predicador, dime el oficio, la profesión que quieras. Si no tienes disciplina en tu vida,
nunca vas a poder lograr tus objetivos. Y si los logras, cuando llegues a gerente, cuando llegues a tener dinero, cuando llegues a tal parte, y te das cuenta que nunca adquiriste el bendito hábito de tener una vida disciplinada, no duras arriba. Con la rapidez con la que tú subiste como artista, como Miss México, como actor, como karateca, como deportista, lo que tú digas y mandes, cuando tú llegues a la cima o al éxito que has soñado, alcanzar o a ser dueño de tu negocio, de tu taquería, lo que tú me digas, si allá arriba, cuando comience a irte bien, si no tienes disciplina, lo vas a echar al bote de la basura todo. O te vas a descomponer tu carácter, o te vas a enorgullecer, o como ya tienes dinero te olvidas de Dios, o tienes el derecho de tener, ya tengo para mantener a 2 más amantes, pero la falta de disciplina es importante en la vida cristiana, porque somos soldados de Jesucristo. Vamos a ver ejemplos de integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es que estoy hecho de una sola pieza. Esta es la palabra íntegro. Soy igual en mi escuela, soy igual en mi oficina, la cara que tengo en la iglesia la tengo en mi casa, la cara que tengo con mi familia es la misma cara. No tengo una cara para mi familia, una cara en mi oficina, una cara en la iglesia de San Clodomiro y otra cara cuando estoy en la calle. Eres una persona desintegrada, con múltiples facetas de la personalidad. Eres una persona, la palabra griega es hipócrita. La palabra hipócrita significa actor, el que actúa como no es. Entonces, si tú tienes una forma de actuar con tus amigos, otra forma de actuar con tu familia, forma con los cristianos, no eres una persona íntegra. Eres una persona que estás comenzando a desintegrarte, porque estás descomponiendo tu personalidad. Si lo que dices no lo haces, te comienza a desintegrar tu personalidad. La psicología le llama desórdenes múltiples de la personalidad. Otros le llaman esquizofrénicos, que tienen 2 conductas completamente diferentes. Vamos también a ver ejemplos aquí grandes de liderazgo, de valor, de confianza y fe en las promesas de Dios. Daniel vivió desde los días de Nabucodonosor hasta los días del rey Ciro de Persia. En el libro de Daniel vamos a encontrar a 4 imperios. El imperio babilónico, con el cual comienza el libro. Los persas llegaron y conquistaron a los babilonios. Los persas son ahorita la nación de Irán. Los persas no son árabes, son persas. El farsí es el idioma que hablan en Irán, no el árabe. Nada más que adoptaron la religión musulmana a través del tiempo. Los griegos conquistaron a los persas. Alejandro el Magno se hundió en la degeneración sexual y vinieron los romanos y conquistaron Grecia. Y ahí acaba, ¿verdad?, las profecías de los imperios mundiales hasta que el anticristo surja con la última forma de gobierno mundial que profetiza Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 11. Entonces es maravilloso cómo está el orden de la historia en el libro de Daniel, pero el Espíritu Santo inicia el libro de Daniel mostrándonos a un joven con disciplina, tan joven, un joven determinado, un joven que voy a seguir a Dios, un joven que voy a ir contra la familia, contra mis amigos, contra lo que sea, porque fuimos llamados no solo a creer en Cristo, sino a sufrir por su nombre. Así que si eres perseguido en tu familia y si eres burla de tus amigos o en tu oficina, no te achicopales, como decimos en México, ¿verdad? No te desanimes, sino que cobra vigor, porque el Espíritu de Dios vive sobre ti. Vamos a leer los primeros 8 versículos, del capítulo 1 de Daniel para iniciar el estudio, ya versículo por versículo, capítulo por capítulo, de este maravilloso libro, sobre todo en la relevancia con los tiempos que estamos viviendo. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, la palabra saris, con S de Samuel en el hebreo, es la palabra de una persona que fue castrada. ¿Por qué castrados? Porque en aquellos tiempos los reyes salían de los palacios y se quedaba la reina sola, con puro negrito alrededor. La mayoría de los esclavos, ¿verdad? Entonces el rey no podía estar allá en la guerra, y ahorita mi esposa, con quién andará, etcétera, etcétera. Entonces todos los que estaban cerca de la corte real los castraban, y se evitaban problemas de que embarazaron a la sirvienta, o embarazaron a la nodriza, o embarazaron a otra de las, etcétera, etcétera. Entonces los castraban para que no pudieran tener los problemas que tienen las personas que no estaban castradas. Entonces había un jefe de toda la guardia del rey Nabucodonosor, y se le llama el jefe de los eunucos, de los castrados, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere facha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criara 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les cambió el nombre. Vamos poco a poco a ver esto. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso o determinó o estableció en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. 4 jóvenes, menos de 18, 20 años, son arrancados de su familia, de su religión, de sus costumbres, de los cantos, de la alabanza, de las iglesias, de todo aquel movimiento en el cual vivían. Son arrancados y llevados a un medio ambiente pagano, hostil, depravado, inmoral, idólatra, lleno de brujería y de ocultismo, donde podríamos decir cualquiera hubiera sido absorbido por ese medio ambiente. Estos 4 jóvenes son transportados a una región totalmente diferente. Al llegar al palacio, lo primero que el Espíritu Santo nos revela es que el primer propósito de esta cultura era quitarles a ellos su cultura, su idioma y sus nombres. Y detrás de todo este intento del rey Nabucodonosor encontramos el intento de Satanás de tratar de sacar de nuestra vida este libro. Dice la Biblia que la fe es más preciosa que el oro. Y mientras un cristiano camina por el mundo en la Babilonia del siglo XXI, televisión, amigos, costumbres, todo tiene un propósito: sacar de nosotros, de nuestro corazón, nuestras creencias, nuestras convicciones, el camino, la luz que este libro nos ha dado en el corazón. Es el ataque contra nuestra fe. Por eso se le llama la batalla de la fe, porque es una batalla contra la incredulidad. El diablo nos va a saltar por todos los medios para que nosotros dudemos que lo que Dios ha dicho es verdad. Vamos a ver todos estos intentos con mucha calma y con mucho detalle. Al llegar al palacio, el rey ordena que les cambien su cultura, idioma y nombres, y es absorberlos a un mundo. ¿Cuál es la tendencia del mundo a nuestro alrededor? Absorbernos. Jóvenes que me escuchan, en edad universitaria, cuando tú pases de la prepa, o si no es que ya en la preparatoria te están esperando,
El diablo te está esperando en la preparatoria y en la universidad con misiles Tomahawk, con cañones que van a usar muchos de tus maestros, que son ateos, agnósticos, escépticos, con ideas completamente anticristianas, evolucionistas y materialistas. Y si tú te enfrentas a ese ambiente en la preparatoria o en la universidad, y tú no tienes las convicciones que debes de comenzar ya a establecer dentro de tu vida, te van a desarmar. Ojalá que hay muy pocas películas que recomiendo, menos la de Noé, ¿verdad? Es una película anticristiana totalmente, es una mezcla de algunas cosas con ciencia ficción. Yo creo que el que hizo esa película se fumó la Golden de Acapulco, ¿verdad? De veras, es una... yo creo que ni Aladino y la lámpara maravillosa puede hacer tanta ciencia ficción como esa tontería de película. Pero hay una película que les recomiendo con todo mi corazón y se llama Dios no está muerto. La acaban de estrenar en Estados Unidos. Es la vida de un muchacho 100% cristiana. Un muchacho que entra a la universidad, a la clase de filosofía, y el maestro les hace firmar a todos los estudiantes, no se las cuento todas, nada más hace grandes rasgos, que firmen que Dios está muerto. Y todos firman porque si no, no pasaban la clase. Y este muchacho cristiano, que hasta su novia se le pone, y ves que hasta está dispuesto hasta perder hasta la novia, por no dejar a Cristo, y no firma. Entonces se viene el maestro contra él, los estudiantes contra él, y él pide permiso para poder debatirlos y mostrarles que están equivocados, y ya no les cuento lo demás. Pero está buenísima, y les va a dar muchas armas de ver cómo se puede combatir el ateísmo en la universidad. Un muchacho con convicciones. Dios no está muerto, se llama esta película. Son de las pocas que recomiendo. Porque también el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, es el 85% cristiana y un 15% no cristiano. En la película El Hijo de Dios ponen a una de las mujeres, María Magdalena, como apóstol. O sea, duerme con los discípulos, viaja con los discípulos, come con los discípulos, o sea, eso es ridículo, ¿verdad? Yo no sé si el movimiento feminista intervino en esta película, pero ahí la meten, ¿verdad? Y cuando Cristo resucita a Lázaro, el poder es, Lázaro, ven fuera. En lugar de eso, en la película entra y le da un beso y resucita a Lázaro. O sea, le roban el poder a la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas, y los que conocen la Biblia, pues ya nos van con la finta, ¿verdad? Bueno, no la estoy recomendando, si la quieren ver, véanla. Muy bien, entonces estos muchachos, al llegar ahí, ¿verdad? Vemos en primer lugar que lo primero que les quieren cambiar es el idioma. Dice el versículo 4, muchachos en quienes no hubiera facha alguna, tacha, de buen parecer, enseñados con sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Vemos en primer lugar, el versículo 4, que lo primero que intenta Satanás es cambiar su idioma, el lenguaje que aprendimos desde la infancia de la Biblia. Hacernos olvidar las palabras de pecado, arrepentimiento, salvación, juicio eterno, infierno, etcétera, etcétera, reemplazándolo con el idioma del mundo, groserías, maldiciones. Yo vas a una película ahorita y más de la mitad del lenguaje es groserías y maldiciones. Entonces vemos como todo el mundo alrededor, ¿verdad? Las telenovelas, las películas, los libros que ven en todos lados, tienen el propósito de cambiar nuestra manera de hablar. Hay muchachas ahorita que yo veo de 18, 20 años de edad diciendo unas groserías de este tamaño. Muchacha que me escuchas o las que no ven por televisión, qué triste es ver a una mujer decir groserías. Te rebajas como tú no te imaginas. Te pones en el nivel de la gente más vulgar que existe. Cuando una muchacha, ¿verdad? Una mujer tiene que ser una persona con mucha dignidad. Eres mujer, eres una joya preciosa en las manos de Dios. Si en los hombres se ven más las groserías, 1000 veces más en las mujeres. Vemos nosotros que al cambiar esta cultura, quieren, ¿verdad?, cambiar también completamente todo aquello que nosotros hemos aprendido en la iglesia y a través de nuestros padres. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7, Pablo antes de morir le recomienda esto a Timoteo.
Dice 2 Timoteo versículo 3, doy gracias al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo traía una tercera generación de cristianos en su vida. Yo creo que la mayor parte de nosotros en México, por lo menos en el caso mío, somos la primera generación. Mis padres pertenecieron a la religión popular. Mi madre ahorita que cumplió 89 años, está en Toluca, mi mamá, muchos de ustedes la conocen, se convirtió cuando tenía como 70, 80 años de edad, hace como 12 años. Y le costó mucho trabajo porque era presidenta de la Acción Católica de México, etcétera, etcétera. Y a través del testimonio de mi hermano Alejandro y un servidor, mi madre se convierte. Mi padre murió con el cordón de San Francisco, era franciscano, un hombre que él creía que estaba bien. Jamás me acuerdo, nunca que nosotros hayamos en la casa de ustedes tenido una Biblia. Y si había una, era con un candado, prohibido leerla, hasta que venía el arzobispo y con el permiso de él poder abrirla, porque tenía el imprimatur de la Iglesia del Vaticano y no se permitía que el populus leyera la Biblia hasta 1962, cuando Juan 23, tu padrino que van a ser santo hoy, él fue este papa, de las buenas cosas que hizo Juan 23 fue abrir la Biblia. Fue de los pocos papas que han abierto la Biblia en 1962, Segundo Concilio Vaticano, y cuando comenzó a leer Juan 23, se espantó. Comenzó a leerla y, Dios mío santo, Ave María Purísima, Virgen del Socorro, Virgen de la Macarena. Y dijo, ¿y qué hizo Juan 23? Mandó quitar el latín de la misa. Si tú eres católico, tu familia es católica, lo deberían de saber. Fue el Papa que ya dijo que la misa se lea en el lenguaje popular. Ya no teníamos por qué llegar a la iglesia, ¿verdad? Y Adeum culetifica juventud meam, cuia tu Deo, cuia tu Deo, en el nombre del Padre, del Pichis, Spiritus Sanctis. Entonces, puro latín. Iba así, no sabía ni lo que decía, nos parábamos, nos sentábamos. Yo de niño me acuerdo que así íbamos a la iglesia. En los 60 que yo era chamaquito, ¿verdad? Me acuerdo que nos párense, siéntense y paran. Y salías como si nada, ¿verdad? Juan 23 quitó el latín y se comenzó a enseñar. Quitó los santos, Virgen de Lourdes. Quitó los santos Juan 23. Hay muchas iglesias que lo siguen teniendo porque si se los quitas, te linchan. Pero en la mayor parte ya casi no hay santos, ya los mandó quitar. Permitió que la música entrara en la alabanza de la iglesia. Y comenzó a hacer muchas reformas que se llamaron Segundo Concilio Vaticano. Entonces ha sido uno de los papas más revolucionarios que han habido en la historia del papado. Entonces vemos que nosotros como la primera generación, muchos de ustedes son hijos de pastores o fueron ya sus abuelos pastores, muy pocos en Latinoamérica, en Estados Unidos, todos los pastores que conozco son tercera, cuarta, quinta generación. Qué bendición, ¿verdad? Y nosotros aquí en México apenas somos la primera, mis hijos son la segunda generación, pero Timoteo era la tercera generación de cristianos. Entonces vemos que este es el propósito satánico, robarnos nuestro idioma, nuestras palabras y reemplazarlas con groserías, con maldiciones, con la forma como se expresa la gente que no conoce a Dios. En segundo lugar, versículo 5. Y se le señaló ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criara 3 años. O sea, dice Nabucodonosor, apártenme a estos muchachos y les van a cambiar su cultura. No les vuelvan a sacar ningún libro en hebreo. Y quiero que nada de la dieta que tenían kosher los judíos, coman ellos. Van a comer puerco y camarones y los alimentos prohibidos en aquel tiempo en Levítico 11. Que Dios le dijo a Israel, no coman esto, y ahora lo sabemos, porque tenía colesterol. Hasta el siglo XX que se descubrió el colesterol, y la Biblia tenía razón. ¿Por qué prohibía Dios el puerco y los camarones y la langosta?
por el colesterol, que sabemos que ahora es un líquido, es un veneno para las arterias del sistema nervioso y del sistema cardiovascular del ser humano. Y dice la Biblia que ellos no querían entonces contaminarse con eso ni con la bebida, y vamos a ver por qué. En segundo lugar, al tratar de cambiarles su idioma y su cultura, te van a reemplazar cuando llegues a la preparatoria y cuando llegues a la universidad. Quiere el mundo que tú reemplaces tus costumbres cristianas por el idioma del mundo, ya lo vimos, por filosofías humanistas. Lo primero que te van a enseñar, yo creo desde la secundaria, es que vienes de chita, que somos el producto de una selección natural, que somos el producto de un programa evolutivo accidental. En otras palabras, que de la nada surgió todo. Y que para que tú puedas realmente entender la evolución, necesitas negar a Dios. Porque tú no puedes decir que crees en Dios, en el Dios de la Biblia, y creer en la evolución. Porque es la antítesis del cristianismo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución nos dice que venimos de los animales. Dios dice que venimos de Él, que somos su creación, su semejanza, y que tenemos una grande dignidad en el corazón, que somos criaturas hechas directamente por Él. Y que como esta dignidad la tenemos grande, somos diferentes de los animales. Pero el diablo quiere que rebajarnos al nivel de los animales y compararnos con los animales. Entonces, todas estas cosas nos están esperando en la escuela, en la preparatoria. A mí me estaban esperando en la universidad con la evolución, con el comunismo también, que es el mejor sistema de gobierno, el sistema comunista, marxismo, la dialéctica materialista, Hegel, Engels. Todas estas cosas te las van a enseñar en la universidad para lavarte el cerebro y decirte que es la única forma de poder gobernar, cuando la historia nos enseña que el comunismo fracasó. Fracasó en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, fracasó en Europa, fracasó en el Asia, fracasó con Mao Zedong, fracasó con todos los que han querido creer que el comunismo es la respuesta para poder gobernar y llevar a una sociedad justa, equitativa y con mucha paz. Te van a esperar con filosofías orientales en la universidad y en la preparatoria, que tienes aquí el tercer ojo, que medita, que haciendo yoga, el yoga no es malo, los ejercicios de estiramiento del yoga no son malos. Yo me estiro cuando llego a la casa y me agacho y me toco los pies y me enrosco así por allá, pero nada de la filosofía yogi, esa es el satánica. Pero los ejercicios son buenísimos, ¿verdad? Porque son ejercicios para estirar los músculos. Pero te van a estar esperando que venimos de las filosofías orientales, Hare Krishna, meditación trascendental, budismo zen, etcétera, etcétera. Todo esto lo practican en las universidades y no lo prohíben, pero no llegues con una Biblia. No, ni hables de Cristo. Y fue como entramos nosotros en los 80s a la Universidad Panamericana, al Poli y a la UNAM, cuando me comenzaron a invitar a las facultades de Filosofía y Economía, que estaba invadida de comunistas, cuando le dieron el pinochetazo a Allende y los trajo el expresidente Echeverría a México, a todos los maestros comunistas, infiltraron la UNAM con comunismo y filosofías materialistas. Y ahí me tocó todo eso. Me tenía que enfrentar, ¿verdad?, con estudiantes, con maestros que no creían en Dios, me decían que era un tonto, que era un vulgar, bla, 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 y me puse a estudiar y en aquel tiempo saqué mi primer libro, Creación, Evolución, y se lo comencé a repartir a todos los estudiantes y a todos los maestros con la defensa. Si ustedes hablan del Che Guevara, porque llegabas y estaba el Che en todos los salones de clases, él era el héroe en aquel tiempo, estaba Fidel Castro, estaban todos estos comunistas, etcétera, etcétera, y yo comencé a hablar de Cristo, y sáquenlo, échenle por allá, ¿no? Hasta que pudimos comenzar a debatirlos y a demostrarles que al hablar de Cristo, estábamos hablando del líder más grande, que ellos llamaban el primer comunista, háganme el favor, de la historia. Entonces, cuando se dieron cuenta que la Biblia no es un libro religioso, sino que vienes a hablarles de ciencia y de que la creación bíblica tiene más evidencias científicas que la famosa teoría de la evolución, es cuando la gente comienza a abrir los ojos. Entonces, la evolución es una teoría que es satánica totalmente. ¿Por qué? Porque te dice que no somos seres humanos, somos animales evolucionados. Y como dijo Dostoyevsky, si no hay Dios, no hay moral. Cada quien hace lo que le da la gana.
Si no hay moral, todo es permisible, más que la moral que tú inventes para tu propia vida y tu propia familia. Dice Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías. Fíjense lo que dice. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué nos dice Dios? Cuídate de cualquier sistema de pensamiento que no tenga su origen en la Biblia. Todas las filosofías, todos los sistemas de pensamiento, materialismo, pluralismo, hedonismo, comunismo, nazismo, fascismo y todos los ismos, fíltralos a través de la Biblia. Que el hombre vino de una chispa que nació en el espacio, ¿qué dice la Biblia? Que la doctora Corazón dice que el sexo antes de casarte no es malo porque es necesario que te pruebes si te ama tu novia, ¿qué dice la Biblia? No la doctora Corazón, ¿qué dice la Biblia? Que te dicen que tú eres Géminis y que tu novia es Capricornio y que no quiere tener nada contigo porque Capricornio y Géminis no se llevan, ¿qué dice la Biblia? Que son babosadas. Qué increíble que seamos pensantes y creamos que la luna tiene efecto sobre las mareas del mar por la fuerza gravitacional que existe, pero la luna y los astros y Saturno tienen influencia sobre mi conducta. Imagínate nada más, ¿no? Digo, a eso hemos llegado. Pero ahí tienes a Walter Mercado 1 hora diaria en tu casa. Cuídate, dice la Biblia, cuídate cualquier sistema de pensamiento, el que quieras traerme. Fíltralo con la Biblia. Y la Biblia hace pedazos, según de Corintios capítulo 10, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Biblia hace pedazos todos los sistemas y filosofías del hombre. Cuando tú conoces este libro, no hay nada que se pueda anteponer. Y si alguien se opone a las evidencias que les presentamos, no es porque no tengan evidencias, sino porque han decidido no creer. Que es la tragedia de la mayor parte de los seres humanos. No es la luz la que le falta a un ciego, porque el ciego puede tener aquí una lámpara y mantener los ojos cerrados. Dice el dicho chino, un hombre puede llevar al río a un burro y entre 50 no lo hacen beber. Contra la voluntad humana no hay nadie. Si tú has decidido no creer, aunque tengas evidencias históricas, arqueológicas, paleontológicas, científicas de la Biblia, has decidido no creer. Y por ese orgullo y por ese rechazo a la luz, la Biblia dice que Dios te condenará eternamente en el infierno. Por no haber querido aceptar eso. Oye, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque al rechazar eso, lastimas tu vida. Te comienzas a autodestruir. Comienzas a destruir tu matrimonio, tus hijos, tu negocio y todo lo que está a nuestro alrededor. Nos volvemos enemigos de la sociedad. Al ser enemigo de Dios, te haces enemigo del ser humano. Y sin que te des cuenta, lastimas a toda la gente que se te acerca por el orgullo de tu corazón. En tercer lugar, les quisieron cambiar sus nombres. Versículo 7. Cambiarles su identidad. ¿Qué es lo que el mundo nos quiere cambiar? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué somos? Hijos e hijas de Dios. Cuando oímos en la televisión, mi hermano Francisco, o mi hermana fulana, o mi hermano esto, mi hermano aquello, mi hermano el gurú, espérame tantito. Juan 1:12 dice claramente en el Nuevo Testamento, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da Dios el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si tú no tienes a Cristo, discúlpame, tú no eres mi hermano, ni mi hermana. Se oye muy bonito, somos hermanos todos. Todos somos, escúchame, criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De acuerdo a la Biblia, es a los que reciben a Cristo los que entran a formar parte de la familia de Dios. Si no tienes a Cristo, no eres mi hermana, aunque tienes cara de San Clodomiro. O la religión que tú quieras cambiar,
Vean ustedes el papel satánico. A Daniel significa, apúntalo, Dios es mi juez, en el hebreo. Y le ponen el nombre de Belsasar. Bel era un dios pagano, que significa servirás a otro dios. Y al llegar a la prepa y a la universidad te está esperando el mundo. Olvídate de tu diosecito y la Biblia, los cristianos y todas esas babosadas, ¿verdad? Hay un Dios que se llama el dinero y la diosa del sexo. Son los dos dioses que sirve la humanidad. El dinero. Haz una carrera donde hagas dinero. Si eres dinero, si eres rico, si pisoteas, si robas y tranzas, obtienes tu sueño y llegarás a la cumbre del éxito. Y no te niegues el placer sexual desde joven. Y venimos a la Biblia y es la antítesis de las enseñanzas morales del Dios que nos amó desde una cruz. Es el propósito de Satanás, robarnos completamente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ananías significa amado del Señor. Y le cambian a Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. O serás iluminado por el mundo, que era uno de los astros que adoraban en la antigüedad. Misael significa ¿quién como Dios? Le ponen el nombre de Mesac, ¿quién como Venus? Dios ya no será tu prioridad. Ahora es Venus al que vas a servir. Y es interesante, ¿verdad?, que a Satanás también se le llama la estrella de la mañana en Isaías capítulo 14. Y Azarías, en cuarto lugar, significa el Señor es mi ayuda. Azarías, el Señor es mi ayuda. Le ponen Abed-Negó, que significa siervo de Negó, que era un dios falso. O en otras palabras, Dios ya no te ayudará. Ahora, el que te va a ayudar es el dinero, el que te va a ayudar son las relaciones, el que te va a ayudar es que le hagas la barba al diputado y al que tiene poder, y que le traigas una botellita de vino a tu maestro, que aceptes la filosofía de la que te está enseñando, etcétera, etcétera, y robarnos, absorbernos, lavarnos el cerebro para sacar de nosotros la fe. Nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Y así fue desde el principio con Satanás, ¿se acuerdan? A ver, Eva, con que Dios ha dicho. ¿Qué atacó? Lo que Dios dijo. O sea, lo que Dios te está diciendo es una mentira. ¿De veras ese le crees a él? Con que ese te dijo eso. ¿De veras Dios te dijo que no tengas relaciones hasta que te cases? ¿De veras? Qué niña tan religiosa y tan pareces monja. ¿De veras Dios te dice que a tu esposa la trates como reina? Que a tu esposa la trates como sirvienta, y Dios te dice que la trates como una reina, y viene siempre Satanás a contradecir lo que Dios dice. Les voy a dar un secreto. Cada vez que yo en mi vida he tenido un problema para creerle a Dios, tengo el bendito hábito de decirle a Dios: Señor, yo solo sé que eres infinitamente sabio, y tu orden, lo que tú me estás mandando, no lo entiendo, pero como sé que eres infinitamente sabio, no necesito entenderlo, sino obedecerte. Y después, cuando obedecemos, Dios nos explica la sabiduría que se encuentra detrás de los mandamientos. Un ejemplo muy sencillo. Tu hijo quiere ir a la discoteca y le dice a Panchito o a Pepito: no vas a la discoteca. ¿Por qué? Porque no vas. Lo vas a crear un muchacho rebelde. ¿Por qué? Porque él no entiende la razón para no ir a la discoteca. No, mi papá nos quiere divertir. Él quiere que seamos igual de anticuados que como fueron los antiguos viejos, etcétera, etcétera. Así piensan los jóvenes. Entonces tú al muchacho le tienes que dar la razón, la sabiduría que se encuentra detrás del mandamiento. No vayas a la disco. Mira, siéntate, Pepito, te quiero explicar. Mira, cuando llegas a la discoteca, ¿qué música vas a escuchar? ¿Schubert o Beethoven? No, ¿verdad? Vas a escuchar música de por acá y por allá. ¿Qué te van a servir? ¿Coca-Cola o agua de horchata? Nada de eso, ¿verdad? Te van a servir alcohol. Y mira, mijita, si tú te llegas a una discoteca a tomarte un poquito así de alcohol, ya con eso, con Coca-Cola, con un poquito, un ron, ¿verdad?, te vas a comenzar a sentir más jacarandozona.
Ya te comenzaron a chapulinear. Y entonces te vas a tomar dos, mijita linda. Y con la música, el ambiente que se respira, y con la apariencia que todos, vas a creer que ahí está el puro reventón, y ahí está la pura felicidad, etcétera, etcétera. Y ya con dos copitas que te metieron, y que alguna vez hasta un chocho te pueden haber metido en la copa, te vas a dar cuenta que cuando amanezcas ya no vas a ser virgen. Una muchacha con dos copas ya no sabe lo que está haciendo. Y le entregas tu cuerpo a cualquier pelafustán roto quintopatiero, como decía mi abuela, sin que ni siquiera sepas ni con quién dormiste, ni dónde amaneciste, ni con quién te fuiste. Entonces, todas estas explicaciones los jóvenes necesitan entender. Es el medio ambiente, la música, lo que va a pasar, la droga que venden, etcétera, etcétera. Y entonces ya si el joven, después de esta explicación y los peligros que puede enfrentar, se afianza a querer ir, ¿verdad? Señor, ¿verdad? No somos dueños de sus vidas. Entonces ya delante de Dios, ya si agarró carretera a mi hijo, ¿verdad? Señor, yo estoy libre de su sangre porque ya le expliqué y le traté de estorbar el camino. Pero como no soy dueño de su voluntad y Él lo quiere hacer, Dios entonces comienza a tratar con tu vida. Y ya no con tus padres. Y te va a ir como en feria. Te va a ir como en feria. Porque si no aceptas la obediencia de tus padres y la disciplina de tus padres, híjole, enfrentarse con Dios y tener a enemigo de Dios y a Dios como tu maestro para que te discipline, te va a ir como en feria. No te imaginas lo que te va a esperar. Y es la razón por la cual tantos jóvenes están sufriendo lo que están sufriendo, por su rebelión a las leyes de Dios. Y recoges tu cosecha tarde o temprano. Entonces vemos, ¿qué haría Daniel? ¿Se iba a dejar absorber por esta cultura pagana, idólatra? ¿Se mantendría Daniel y sus amigos firmes ante puro bikini alrededor? Puros chavos en bikini en el palacio, vino, jajaja, jijijo, música satánica, etcétera, etcétera. ¿Qué iban a hacer estos jóvenes? Sodoma y Gomorra era la Reino Ventura comparado con esto. Iba a pagar Daniel y sus amigos el precio de la persecución e ir en contra del mundo y de todas estas cosas. Y dice la Biblia que así fue, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón. Esta palabra propuso es la palabra hebrea sum, S de Samuel, U, M de mamá, sum. Y significa establecer principios, disponerse a algo o estar dispuesto a algo, resolver o decidirse con convicción, proponer en el corazón o tener un propósito previo para algo que voy a hacer. Señor, te prometo que si mi novio me comienza con sus chorizos de que toma una copita y que por acá y que me lleva al cine, me lleva hasta el último asiento y a ver una película pornográfica, esa cosa, te prometo, Señor, que le voy a dar ya con esto y aquí con este codito así a las muelas. Y voy a salir corriendo del cine, me voy a bajar de su carro y me voy en taxi a mi casa. Pero te prometo, Señor, que no voy a dejar que me toque la mano. Te prometo, Padre Santo, voy a salir con mi novia, no la voy a tocar. No voy a poner mis manos sobre ella. Porque si lo hago, tú me estás viendo. No me ve nadie, pero tú me estás viendo. Propongo, Señor, ir a esta fiesta o esta boda. No voy a entrar a la misa ni a la religión. Voy al banquete a hablar de Cristo. Y te prometo, Señor, compartir tu palabra. Toda decisión necesita un propósito previo. Determinarlo. Quiero ser así. Mientras tú no tomas estos principios en tu vida, vas a seguir siendo una veleta, llevado por un viento de doctrina para otro viento de doctrina. Nunca haciendo lo que Dios te manda. Y la familia te dice, te vas con la familia. Tus amigos te vas con los amigos. En tu trabajo te vas con los amigos de tu trabajo. Te vas a donde el barco lo lleva el viento. Eres un hombre, eres una mujer sin propuestas, sin determinación en tu carácter. Y vas a sufrir mucho. Porque te repito, el hombre que es de doble ánimo, dice Santiago 1, es inconstante, inestable
en todo lo que emprende en la vida. Y por eso no te va bien en la vida, porque nunca acabas nada de lo que comenzaste y siempre estás cambiando de opinión por no determinar en tu corazón seguir a Jesucristo. ¿Qué había de malo de participar de la comida del rey? ¿Qué hay de malo ir a Halloween? Ay, comadre, no seas tan religiosa. ¿Qué hay de malo que tus hijos los vistan de el anticristo? ¿Qué hay de malo que a tu hijita la disfracen de diablita y de bruja? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que vayas al sacrificio de la misa? Es una misa, tú no vas a participar, tú nomás te paras y te sientas y ya, tú eres cristiana y ya. Dice el dicho mexicano, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Nos enfrentamos a un mundo que no está esperando con eso. ¿Qué hay de malo que bautices a tu niña por el amor de Dios? Si le van a echar agüita, no le va a pasar nada, nomás es pura agüita que le echan ahí. Y así comenzamos a ser absorbidos y comenzamos a permitir que se nos lave el cerebro y el corazón y se diluyan más y más nuestras convicciones. ¿Qué hay de malo en todas estas cosas? Bueno, vamos a ver algunos pasajes en Efesios capítulo 5 y vamos a entender las razones poderosas de Dios. Que hay mucho de malo, el mundo no lo ve. ¿Qué hay de malo? Para la comadre no hay nada de malo, porque están ciegos ante el mundo invisible y las consecuencias que las decisiones que tomamos afectan nuestra vida y nuestra familia. Pero entiéndelo, tu mamá, tu comadre, tu primo, tu amigo, no lo pueden ver, entendamos eso. No hay nada de malo en esto, es que para él no hay nada de malo, porque no pueden ver la realidad de cómo funcionan las decisiones que tomamos con el mundo espiritual. Entonces tenemos que tener la iluminación sobrenatural del Espíritu Santo para ver lo que se encuentra en lo que el mundo llama inocente. No hay nada de malo. Hay la niña vestida de brujita en el Halloween y esas cosas, no hay nada de malo. Bueno, la Biblia tiene otra opinión. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, no lo que es agradable a mi comadre. Entonces lo primero que tengo que hacer es comprobar qué dice Dios. Lo que el mundo dice que es inocente y que no significa nada, ¿qué dice mi Dios? Él es mi creador, Él sabe lo que más me conviene. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y nosotros somos la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿qué hay de malo que mi hijo vaya al Halloween? Maestra, discúlpeme, mi hijo no va a venir mañana a la fiesta, no va a participar de la fiesta del Halloween. Usted no lo puede expulsar, porque esto no es obligatorio de parte del gobierno, y si me hace algo le voy a hacer un pancho que no se le va a acabar. Pero mi hijo no viene, ¿verdad? Porque somos cristianos. Oiga, yo sé que usted no lo va a entender, por favor le suplico, maestra, con el respeto que se merece, respete también a ustedes nuestras convicciones que tenemos acerca de lo que Dios dice. Entonces, ¿qué tiene malo que vayas a una boda y entres a la misa? Pregúntala en primer lugar, ¿qué es la misa? Y lo digo con mucho respeto a los católicos que nos ven por televisión también, que no saben, ¿qué es la misa? De acuerdo al Concilio de Trento, apúntalo, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. Cuando el cura entra y ofrece el sacrificio de la misa, está ofreciendo y matando a Cristo otra vez, brincándose la cruz e ignorando Hebreos 10, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre.
Roma se brincó la cruz y continúan con el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Siguen ofreciendo sacrificios. Yo recuerdo todavía cuando era acólito, yo quise ser cura a los 11 años, entré al seminario en Acapulco durante un año y me acuerdo que me dijo la persona encargada que si yo quería ser cura no podía casarme nunca y tenía que hacer voto de castidad y de pobreza. Y recuerdo un día, te lo sigo agradeciendo, Señor, que me asomé una vez por la ventana donde nos tenían ahí encerrados, ¿verdad? Y vi una güerita pasar en bicicleta. Y mi esposa ya también lo acepta, ¿verdad? No era ella, ¿verdad? Pero soñé con esa güerita toda la noche. Entonces le hablé a mi papá el otro día por teléfono, como a las 9, muy perturbado yo de mis sueños. Y no pude dejar de pensar en la güerita. Y le eché y comencé a orar a Dios, Señor, dame esa güerita. Y entonces le dije a mi papá, papá, fíjate que he descubierto algo. ¿Qué, mijito? Que me gustan las mujeres, le dije a mi papá. Y me dijo mi papá, gloria a Dios, aleluya. Y eso que era católico él, pero no quería que yo siguiera la vocación sacerdotal. Y al otro día fue mi papá corriendo por mí, ¿verdad? Porque me descubrí, para ser cura yo no podía estar con las mujeres. Hipócritamente, pobres, ¿verdad? Les obligan a hacer el voto de celibato sacerdotal, cuando la Biblia manda, en la Biblia católica, manda que los que sirven a Dios se casen. 1 Timoteo capítulo 3. Los manda que los obispos se casen, por el amor de Dios. Pero ¿saben ustedes por qué es el voto de celibato sacerdotal? Porque si tienen familia, tienen que mantener a la familia y ya no mandan dinero al Vaticano. Solos, todo es para allá. Y usted en una cama de piedra y ahí se me queda y va a vivir toda la vida. Y todo lo que gana y todos los diezmos y limonas lo manda para allá. Y se convirtió el Vaticano en el estado más rico de toda Europa en 18 siglos. Aunque ahora ya están despertando muchos y hasta mujeres ya quieren ordenarse como sacerdotisas. Muy bien. Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que detrás de lo que el mundo acepta y lo que le llaman inocente, etcétera, etcétera, se encuentran poderes invisibles, malévolos, con el propósito de engañarnos, barnizando el pecado, maquillando el pecado para que no se vea feo, para que se vea bonito, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el pecado no me ofreciera alguna satisfacción, yo no pecaría. Oigan, el pecado es placer maravilloso, diversión. El pecado es bueno, ese es el anzuelo del pecado. Se tiene que presentar como algo que no tiene nada de malo. Que tiene de malo que tengamos relaciones antes de casarnos. ¿Qué tiene malo una canita al aire allá con algún amante de vez en cuando? ¿Qué tiene malo que le robe a Dios de vez en cuando? Se maquilla, se barniza, se disfraza el pecado para no mostrar el poder que se encuentra detrás del pecado. La paga es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Y ese es el temor de Dios, que tenemos que odiar el pecado con toda nuestra alma, porque es el causante de los sufrimientos, tristeza, amargura, rencor, odio, guerras que hay en el mundo. El pecado. Es una humanidad en rebelión contra su Creador. Y finalmente vemos el resultado del valor. Dice en Daniel capítulo 1, que cuando Daniel hace la determinación de no contaminarse con la comida que además era ofrecida a los ídolos paganos de Babilonia, versículo 9, Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ustedes saben el trompo a la uña que el jefe de los eunucos se iba a aventar, permitiéndole que Daniel no comiera de lo del rey. Vamos a ver la próxima clase en Nabucodonosor. Era un rey cruel, que les arrancaba la cabeza, las uñas, destazaba a las mujeres embarazadas. Era un rey cruel, sanguinario. Y este jefe de los eunucos
Si el rey se enteraba que había desobedecido las órdenes y no les había dado a los jóvenes hebreos la comida y el vino de él, le costaba la vida. Entonces, para que el jefe de los eunucos, que era de confianza, le haya, vamos a ver, concedido a Daniel, está bien, prueben 10 días, y si en 10 días están igual de sanos, entonces sigan con esa dieta, es porque Dios intervino milagrosamente. Y así lo vamos a ver en el libro de Daniel. Dios interviene en tu vida cuando tú determinas seguirlo. Y lo que viene después, de que tú te propones eso, escúchame esto, vienen los milagros. Dios te comienza a dar las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la Biblia en el Salmo 37, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Ven a Jehová y haz el bien. Te apacentarás de la vida y conocerás la verdad. Será como refrigerio a tus huesos, medicina a tu cuerpo. Ven y refúgiate en el Señor. No seas sabio en tu propio corazón. Espera en Él y Él hará. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia y la paciencia que tienes con nosotros. Gracias por ampliar nuestro entendimiento, porque todavía seguimos tan infectados por el pecado. Todavía hay tantas tinieblas en nuestra vida que necesitamos continuamente recurrir a ti para que tu luz siga entrando a nuestro corazón y sigamos entendiendo que lámpara a nuestros pies es tu palabra. No hay nada torcido ni perverso en ella, es sabiduría a los que tienen entendimiento. En esta mañana, que tu corazón ha sido preparado, entrégale tu vida a Jesucristo. Has probado muchas teorías, filosofías, religiones, maneras de pensar, ideas. Ven a Jesús. Comprueba por ti mismo, por ti misma, que Él es real, que Él resucitó a los 3 días, que quiere entrar a tu vida, iluminarte y mostrarte el engaño en el que vivíamos antes de conocerlo. Y también te va a mostrar el precio que tenemos que pagar por seguirlo con todo el corazón. Si tú quieres en esta mañana invitar a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión, les invitamos a que digan estas palabras. Señor, te doy gracias por la cruz, donde tu Hijo dio su sangre para pagar mis pecados. Gracias porque creo que a los 3 días resucitó de los muertos. Gracias porque sé que Él está vivo y te pido, Jesús, que me perdones mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada, del engaño en el que he vivido tantos años y quiero vivir la corta vida que me espera en el reino de la luz y no de las tinieblas. Te invito a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso. Amén. Bueno, las personas que en esta mañana hicieron esta oración, nos gustaría conocerlas y felicitarlas, decirles que es un valor el que se necesita para hacerlo. Y si tú en esta mañana invitaste por primera vez a Cristo, desde ahí de tu lugar, te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez en sus vidas. Gracias a Dios, gracias. Gracias, alguien más, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por estas almas. Gracias, que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran recibir esta bendición simplemente pueden apuntar su mano hacia acá en señal que reciben esta bendición. Los que no, no hay ningún problema. Dios bendiga tu vida y la llene de paz y de tranquilidad. Dios bendiga a tu matrimonio y a tus hijos. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus familiares, tu trabajo, tu entrada y tu salida. Dios te guarde de todo mal cuando andes en la calle y te regrese con bien
al gozo de saber que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Dios cumpla en ti todo propósito para que andes conforme a su propósito, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, fortalecido interiormente por la fe, con toda paciencia y longanimidad, y esperando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo, y Él ponga sobre ti en este momento su paz que sobrepasa todo entendimiento, porque te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.